3, 2, 1... Es que normalmente hago así y la cámara se va para arriba. Bienvenidas a Unicornios, el podcast de 1 de 50 hecho para ti porque eres única en tu especie. Lo raro, lo diferente, lo que no entendemos a veces nos da miedo. Y no estoy hablando de la ropa que te compraban tus padres con 15 años, estoy hablando de la IA. Esa tecnología que ha venido para revolucionarlo todo. La comunicación, el trabajo, las relaciones de pareja. En serio, hay casos de gente que está saliendo con ChatGPT que se regalan en San Valentín. ¿Emojis? ¿Qué pasa si lo dejan? ¿Se reparten la mitad del internet cada uno? Sobre todo la movida está en el mundo de la creatividad, porque hay diferentes opiniones, como todo en la vida. Una herramienta se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Si un artista en vez de usar un pincel para pintar, lo utiliza para metérselo a la gente en el ojo, que vamos a estar en contra de los pinceles, pues no, lo lógico sería pensar que este tío es un chalao. Si en lugar de ver a la IA como una amenaza, la viésemos como una oportunidad, se nos abriría una puerta para expandir nuestra creatividad. A ver, que puedes hacer vídeos de gatitos bailando claqué, no hace falta ser la más vanguardista del barrio todo el rato. Para eso ya está nuestra invitada, una profesional capaz de crear universos únicos gracias a un talento auténtico. Hoy en Unicornios, María Vinagre. Bueno, María, gracias por venir a Unicornios. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, muchas gracias por invitar. A ti por venir. María Vinagre, sí. Apellido real. Apellido real. Que quede claro. No es por famoseo. Directora y cofundadora de Humane, que sois una dupla de directores creativos enfocados a la publi y a la moda. Sí, correcto. ¿No? Sí. Empezaste siendo estilista hasta que descubriste la IA y de repente Todo cambió, todo, ¿no? Todo cambió, sí. Digamos que el estilismo, que era lo que yo quería hacer desde que he tenido contacto con ello, con Mario Príncipe, se fue complicando más y más la cosa, ¿cómo no? Que te voy a contar yo. Efectivamente, iba a decir yo. Y hay un momento que la IA se cruza en mi vida y cambia todo. Entonces, a partir de ahí yo he decidido que el estilismo se iba a quedar de modo decreciente, la IA iba ganando terreno en mi profesión. Y has trabajado para Vogue, por ejemplo, sí. Y con un montón de marcas conocidas. Sí, sí. De hecho, incluso tienes tu propia marca de moda, sí. A la Carte Paris. Sí. O sea, ya con todo esto, sé que eres única en tu especie, pero ya sabes que aquí en Unicornios hay que demostrarlo. Así pues que vamos a eso. Tú me preguntas, yo te voy contestando mi historia. Demuéstrame, porque eres única. Porque soy única. Mira, primero porque vengo de rosa, de arriba abajo, y cuando salí del tren la gente se me quedaba mirando. O sea, va muy cool. Principalmente porque venía de Cataluña, ¿no? Eso no se puede decir aquí, pero yo lo digo. La gente es más sobria. Eso es cierto. Sí. Y te traen un regalito, ¿es ahora o tengo que esperar más adelante? Hombre, si me has traído un regalo, dámelo ahora, te lo digo. ¿Qué tiene que ver con mi marca? ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué chulada!, ¿no? Sí, esta fue una de las primeras imágenes que hemos hecho en inteligencia artificial cuando Midjourney era Jurásico, que fue ya en 2022. ¡Qué guay! Era Jurásico. Puedes abrir. O sea, no, estaba mirando el la foto porque está dentro. Todo es inteligencia artificial, ¿no? Sí, todo eso es inteligencia Qué artificial, guay. Sí. Voy a abrir. Ese es el packaging de la marca. Es increíble, ¿eh? Muy, muy guay. Sí. Está un poquito parada, la verdad. Sí. Porque no tengo tiempo para más. ¡Qué guay! Este también es inteligencia. ¡Ay, qué mona! ¡Qué guay! Bueno, no sé si se ve, pero... Mirad, qué chulada. En a la carte todo tiene que ver con la mesa, porque al final la base de a la carte, que no tiene nada que ver con ella, solo los visuales. Qué guay, amor. Nosotros rescatamos manteles de segunda mano y hacemos con ellos camisas únicas, todas son numeradas. ¡Oh, qué guay! Y después tenemos obviamente accesorios de la marca, esto no es reciclado, pero vamos haciendo juegos con palabras, con comida. Es lo más. Y en este caso, pues esta es la baguette Jesús. Me encanta, muchas gracias. De nada. ¡Oh, qué guay! Me encanta, ¿eh? Se la voy a pasar a mis compis. Muy bien. A ver. Ahí empezó un poquito mi universo de la IA, ¿no? Porque es un universo más surreal y todo. Después ya de haber salido la portada de Vogue.
pero entiendo que ya te contaré más adelante, ¿no? Sí, porque yo tengo una de preguntas. preguntas que hacerte y una de inquietudes. Por favor. Bueno, como tú también con tu trabajo. Por favor. Lo paso. Bueno, María, tú eres de Beja, Portugal. Beja, ¿no? Beja. Bueno, Beja. Beja. No, es con V. Es con una B. A ver, hay que tener dos cosas en cuenta. Una es que soy andaluz. Sí. Y la otra es que pronuncio como me salga del toto. No, es broma. Perdón. Puedes pronunciar, pero después no O sea, saben de dónde soy. Aquí decimos Beja. Bueno, por lo menos en Andalucía, Beja. Pero Sí. entiendo, es Beja. No, es B. B. Como los franceses, B. Bella, pero con Beja, V. eso, con B, con una B de banana. Bella. Muy bien. Ah. Muy bien. Vaya por Dios, eso. me estaba complicando yo más de lo que era. Correcto. Perdón a los habitantes de Bella. Desde aquí no quería ofenderos. Bueno, Bella, Portugal. Sí. Creciste rodeada de estímulos, Sí, pero me llama la atención que aprendiste a leer sola. sí. Y esto como, o sea, ¿Cómo aprendes sola? ¿cómo se aprende? Porque tu madre tiene pereza de leerte los cuentos por la noche y no tienes hermanos, y tienes que quedar mucho tiempo sola, no tienes internet en los 80 y entonces aprendes, pones casetes, ¿cómo se dice casetes Sí, en castellano? casetes, cintas. Sí, Casetes cintas también. en el aparatito con el libro delante, va repitiendo, O sea, que era era con texto y con audio. Claro, sí. porque yo o sea, no terminaba de entender cómo relacionabas tú. Sí, es así. Al principio fue así. Ya después iba asociando las letras. Qué Iba fuerte. asociando las letras porque pasaba mucho tiempo sola y me aburría. Qué fuerte. Entonces tendría que hacer algo con eso. ¿Y esto con qué edad fue, apro? Pues fue antes de entrar a la primaria, sobre los 4 o 5 años, por ahí. Qué guay. Sí. ¿Y recuerdas el primer libro que leíste o algo así? ¿O un cuento? El primer libro que yo he tenido, no, aún lo tenemos en casa y tenemos muchos libros míos. Muchos eran del barrio Sésamo, que nosotros le llamamos Rúa Sésamo. De hecho, ha sido con esos que yo aprendí a leer. Qué fuerte. Pero el que más me remete a mi infancia es uno que es la historia de los coelhinhos, la historia de los conejitos, que es un libro que tiene un olor muy característico y cuenta la historia del final del invierno y el inicio de la primavera. Ay, Sí, es muy cute, es muy cute, la verdad que sí. Oh, qué fuerte. ¿Y hay algo más que hayas aprendido sola? Así, no sé, ya por curiosidad mía. A hablar sola, sí, mucho. Yo hablo sola. Sí. Qué fuerte, autodidacta de lectura. Sí, de lectura, porque mi madre trabajaba, yo no sé si aquí se llama magisterio, que es tipo... Sí. Es magisterio, pues Sí. yo digo que es una especie de universidad. Ella trabajaba ahí y nosotros no teníamos pues lo que es las actividades, por lo menos ahí en Beja. Las actividades de los tiempos libres o que te vayas y que puedes hacer inglés, el tenis y no. Te vas con tus papás al trabajo y te inventas lo que sea. Y ahí había clases de educadores primarios, de profesores, ya no me acuerdo cómo se llamaban los cursos. Y entonces ellos tenían un taller donde aprendían todo lo que era la arte plástica tradicional, ¿no? La pintura a óleo, a pastel, a vitral, todo. Y yo he probado todas las técnicas, todas las técnicas. El taller de barro, que no se llamaba cerámica, sino era tocar el barro, que el barro aquí se llama lam, no, lam es en portugués también. No, barro, ¿es barro también? Barro. Pues sí, ya sí. está, sí, tocar el barro, sí. O sea, yo cuando estudiaba se llamaba volumen. ¿Volumen por qué? No lo sé. Bueno, entiendo que es por los volúmenes, ¿no? Porque Sí. no solo hacías platos y vasos, sino que también hacías como bustos y tal. Y le llamaban volumen. Luego ya evolucionó ya, pues como todo, cerámica. Y chimpún. Pero era muy gracioso porque yo no tenía un profesor de los modernos, ¿no? Yo tenía el maestro Isaac Lino, que era un señor que yo me acuerdo casi de la edad de mi abuelo, pero que ha muerto hace poco, entonces igual no era muy mayor. Me parecía a mí más mayor. Puede ser que tuvieras esa percepción de un señor. Sí. Y aparte, bueno, tus tías también fueron determinantes en tu infancia, ¿no? Sí, y muy adolescencia. determinantes, sí, sí. Mis dos tías fueron muy determinantes porque ellas estaban en Lisboa, en la capital, y mis padres pues me ponían en un autobús y me enviaban a la capital a pasar las vacaciones con mis tías, mitad con una, mitad con otra. Y te lo pasabas pipa, ¿no? Además. Sí, O sea, sí, porque sí. hay una de ellas hay una de ellas concretamente que te abrió o te descubrió un poco como este mundo de la moda, ¿no? Sí, no por la moda en sí, sino porque era una persona consumista.
Actualmente no lo es porque... Y fue ella que me inspiró a crear a la carte, porque ella me regalaba pues todos los manteles que yo tenía en casa y no necesitaba. Y ella me seguía regalando manteles y toallas. Y hoy en día tiene Alzheimer, o sea que lamentablemente si le enseño esta entrevista, ella no va a tener la ilusión, pero estoy yo para mantener su ilusión y mantener el legado que ella me ha dejado. Y era porque era consumista en la realidad. A mi tía le encantaba pues las cosas buenas de la vida, ¿no? Comer, beber, ponerse todas sus cremas, ser una señora bien. Sí, como o sea, literal, señora bien, súper... Una señora bien. O sea, su modus vivendi, Sí, ¿no? Fue el que te motivó, más que... Sí. Más que enseñarme lo que era la moda en sí, no, yo te puedo decir que llegué al curso de estilismo y yo no conocía Balenciaga. Claro, pero yo no conocía estas grandes casas, conocía pues obviamente Dior, etcétera, pero todo eso me daba igual, porque para mí la moda era lo que es llamado consumismo, ¿no? Era ir a las tiendas, ver, mirar, tocar, buscar. Y la forma en que vivía tu tía, ¿no? También. Y la forma en que vivía mi tía, sí. Ponerse las cremas y comer bien. Y comer bien, sí. Qué chulada de tía. Sí, la verdad que mi tía es muy graciosa, era muy graciosa. ¿Y la otra? De hecho, déjame contarte un apunte que me gusta mucho, que yo empecé a comer champán, a beber champán y a comer camarón con ella a los 12 años. Era su cena, era la cena. Con 12 años. Cuando me quedaba con ella, sí. O sea, ¿y eso lo sabían tus padres? Sí, claro. Pero en esa época daba igual. Bueno, también te voy a decir, sí, en esa época igual fumábamos y todo, te quiero decir. Y estamos bien. Y no nos ha pasado nada, efectivamente. Qué fuerte. Pues y vaya mi otra tía pues fue toda la que me inspiró, pues toda la parte más cultural, ¿no? Me llevaba a ballets clásicos en el Gulbenkian, me llevaba a exposiciones, a exhibiciones. De hecho, ha sido por ella que lo que os contaba, que conocí a María Callas en una exhibición en Lisboa. Joder. María Callas, pues todo el legado de María Callas, no una persona. Ella también me ofrecía muchos libros para leer y ha sido ella una de las grandes inspiraciones, digamos así, de las grandes culpables por yo tener la cultura. Y con tanto, eso es lo que te iba a preguntar, con tantos referentes y tantos estímulos, así, ¿por qué la moda? ¿Sabes? Pudiendo haber, yo qué sé, pintura, música o... Porque la moda siempre me llamó la atención desde pequeñita. A mí me encantaba jugar con las Barbies, pero no jugar con las muñecas, sino pues construir todo lo que era su universo. Vestirlas, desnudarlas, crear su... Te entiendo, yo también. Su ambiente, sus casas, y después ya me aburría y se quedaban ahí pues 5 días y mi madre reclamando, oye, que necesito pasar, por favor, quitártelo del medio. O cosas, por ejemplo, como ver la Fashion TV y tener envidia de no estar ahí y quedarme muy enfadada de dejar de ver la Fashion TV durante mucho tiempo porque yo no podía y ellas estaban ahí, yo no sabía cómo llegar ahí. O sea, porque no tenía nadie que me dijera, oye, esto se puede hacer una carrera, o sea, tú puedes. Claro. Estudiar, sí. Puedes ganar hacer tu profesión, la moda, ¿no? Yo no tenía. ¿Y quién fue o cómo fue que descubriste que existía este camino? Pues a través de viendo la Fashion TV, es que estamos en un tiempo muy remoto, o sea, tengo que buscar mucho en mi cabeza. Estábamos en el liceo y yo contra vientos y mareas he dicho, oye, yo me voy para artes, yo no quiero ser enfermera, no quiero ser médica, no quiero ser nada de eso, por favor, dejarme. Y mis padres, pues mi papá decía, pero si no sabes dibujar, ¿dónde vas? Y yo, da igual, me voy para artes. Tienes que ser la más diferente de todas, tienes que hacer lo que no hacen los demás. Y ahí fui. Ahí empecé a tener contacto con algunas otras disciplinas, empecé a entender que igual pues había un camino en la moda como diseñadora. Yo pues nada, quiero ser diseñadora, pues empecé a diseñar mis propios vestidos, muy feos los dibujos, ¿eh? Bueno. No sé, dibujar. Eran cuadradas, literal. Hoy en día los bocetillos estos que se hacían no... Y pensaba yo que quería ser diseñadora, entonces intenté entrar en la universidad, las medias muy altas, y
y yo no tenía esas medias, o sea, para nada, pues yo estudiar poco, o lo justo, lo justito. Y mi madre, pues eso, está siempre con la cabeza en las nubes, siempre en la luna, por favor. Yo quería era ver tele, escuchar música y hacer mis historias. Qué fuerte. Entonces, nos íbamos a Lisboa, porque a mi padre le encantaba ir a los fines de semana. Nuestras excursiones, aparte de visitar todo el país, era también ir a los centros comerciales, porque en esa época estaban abriendo muchos. Y entonces Perdón, me acuerdo como de tu tía, ¿sabes? Como de... Y entonces es muy gracioso porque cuando no iba con mis tías, iba con mis padres a visitar los centros comerciales. Y era allí donde compraban las Vogues, ¿no? Porque también quiero hablar ahora de... Ese es más tarde, ese es más tarde. Esto era cuando yo iba a las tiendas como Inditex, que ninguna de mis amigas conocía. Yo ya venía y había visto pues los leggings de medias de rejilla ahí en los escaparates. Yo no puedo comprar, mi madre no me los compra, pues me las corto. Y me voy al liceo con las medias cortadas. Qué fuerte. Y el pelo cortado, o cuando teníamos pues la tarde libre a los miércoles, me iba a la casa de unos colegas y me teñía el pelo con agua oxigenada o... O sea, que tus padres no volvía una María y... O sea, iba una María y volvía otra, ¿no? Otra. Podía pasar, sí. Qué sí, fuerte, sí, o sea, sí. desde muy pequeña, entonces, con inquietudes de... Sí, ligadas a eso desde muy pequeña, muy pequeña. Bueno, y volviendo a lo de Vogue, que te quería preguntar, ¿qué pasa con Vogue? O sea, ¿por qué tienes... O sea, que quiero que me cuentes, ¿por qué tienes más de 100 Vogue? Vogue Portugal, más de 100 Vogue Portugal. Portugal, además. Sí. Y... Porque se tornó una obsesión a partir del momento en que empiezo a ir para la universidad, empiezo a ganar mi propio dinero, a trabajar en Inditex, porque he trabajado mucho tiempo, y a tener ese contacto con la moda más permanente, ¿no? Como visual merchandiser, etc. Empiezo a tener ese contacto y a querer consumir más y saber más. Entonces empiezo todos los meses a comprar la Vogue. Muchas veces era pasar los ojos y ya está, porque no tenía mucho más. Y entonces es ahí que me cambio de mi primera licenciatura, que había sido Patrimonio Cultural, a la otra, porque ahí podía empezar a ver que tenía un camino en la moda que no era el de diseñadora. Sí. Y entonces es ahí que creo aún más obsesión, pues mi objetivo era trabajar en una revista de moda como Vogue Portugal. Qué fuerte. Sí. Y sigues, o sea, entiendo que no sé si seguirás coleccionándolas, pero No. que guardarás las que tenías o no. Están guardadas, Sí, ahora ¿no? mismo están en un trastero. ¿Y vuelves a ellas de vez en cuando, como a buscar inspiración o algo? Ahora no, porque están en un trastero en Faro y la verdad es que lo tengo ahí cerrado, pero un día las volveré a sacar, sí. Qué fuerte. Sí, yo también guardo muchas revistas. Sí. Tengo del 91 alguna Vogue. Sí. Es muy fuerte. guay. Y, o sea, a los 32 años, de repente... Sí, me harto de mi vida porque ahí no hacía nada de lo que me apetecía. Y estando ahí en la parvera, como le llamo yo, porque no pasaba nada, más que andar a saltar de trabajo en trabajo. Al hacer las prácticas en Lisboa, he descubierto el estilismo. Y entonces fue ahí que empecé a indagar en cursos, etc. Y he decidido ir para Barcelona a estudiarlo. He estudiado ahí, en IED, y ahí empezó mi camino como estilista. Y esta, o sea, bueno, ¿crees que esta crisis que tuviste, por llamarla de alguna forma, sí, bueno, este punto de inflexión, de cambio, era algo necesario Sí. para tu vida o...? Sí, Sí, sin ¿no? duda, porque era o saltaba la IA o me tenía que buscar trabajo en otra tienda o sé lo que sea, porque al final la moda pues tenía esta particularidad, ¿no? Es que no es el mundo más simpático de este universo. Y yo creo que me frustré un poco porque yo lo que quería era enseñar mi forma de arte, me daba igual el título en sí, sino que yo quería llegar a más y no podía expresarme porque no me daban oportunidades, ya sea en publicidad, en moda, lo que sea, no me daban oportunidades de llegar porque no tenía un padrino, no tenía, y mucho he conseguido yo. Y entonces cuando sale
la portada de Vogue, que me explota la cabeza porque nunca había salido en Vogue y salgo en portada. Sí. Ahí me da como... Y además en Portugal, que al final es un cariño. Qué guay. Sí, sí. Podría ser Vogue Francia, sí, podría, pero Portugal, no sé, a mí me gusta mucho la Vogue Portugal porque para mí es la oveja negra, es la que está haciendo las cosas mejores. Para mí es de las más transgresoras de todas. Claro, las porque- mejores modas, las mejores... Porque no pertenece al grupo, efectivamente. Efectivamente, no quería yo, porque no sé si de esto se puede hablar así como muy... Si no puedes, pues se corta, pero si no, Sí, pues yo no tengo problema. Efectivamente. No, yo tampoco. Bueno, podría tener. Y bueno, hay que decir que la Vogue Portugal de la que estamos hablando es la primera portada hecha 100%, ¿no? Íntegramente de inteligencia artificial por ti Y por mi marido. y por tu marido, por Sí. Humane, ¿no? Digamos. Sí, sí, en esa época aún no era Humane. Y en esa época yo no tocaba la IA, no quería, porque era... Porque yo odio ordenadores, ¿vale? Ah, sí. Lo odio. Joder, Lo odio el de colmo verdad. de... Sí, a mí me gusta estar en el terreno, me gusta estar con la gente, tocar, pasearme por las calles y tener que estar sentada 8 horas, porque al final la IA no es llegar a apretar el botón y ya está, no. Claro, de eso quería preguntarte yo cosas ahora. No. Porque... No, pasas mucho tiempo. ¿Te puede salir en media hora una imagen? Sí, Pero qué imagen, ¿no? claro, claro. Y ahí yo sé que yo preso mucho mi tiempo libre y estábamos en la playa y cuando ha salido el Midjourney y él me viene y me dice, mira qué bonita es esta, pero cuando yo te digo que él ha estado todo el verano, él se iba a la cama, a la playa, al baño con el móvil todo el rato. Mira que he hecho unas imágenes súper bonitas, mira si las quieres ver y tal, podríamos hacer un editorial. Y yo, vale, enséñamelas, pero ya en modo de... que estoy de vacaciones. Claro, déjame en paz. Déjame. Y claro, o sea, es que esto me... Bueno, es como cuando alguien, un pintor, por ejemplo, ¿no? Está pintando, está con su obra y tal. Aquí ya lo hemos hablado varias veces, de hecho. Aquí decíamos que una obra no se termina, sino que se abandona. Sí, las mías suelen estar ¿Con la todas IA es igual? abandonadas. Sí, tengo muchas. De hecho, ese es uno de los grandes debates en casa, que Hugo me dice, es que no terminas nada. Pero no me refiero a dejar en stand-by, que puede ser apartar un momento una obra y ponerme con otra, porque todo el mundo hacemos eso con nuestros proyectos, sino me refiero más a cómo sabes que es la definitiva. Por cansancio, que dices, mira, ya no puedo más, esta es la Correcto. foto que hay. Sí. O sea, como aquí abandono este proyecto y te lo entrego, toma vos. Sí, en el caso de Vogue Portugal, porque al final no te he terminado de contar, las imágenes que él sacó, las primeras, fueron todas a la basura. Wow. Sí, porque no era un editorial de moda. Y, o sea, por parte de la revista, entiendo. No. Por vuestra Por parte. mi parte. Joder, vale. Por mi parte le he dicho, oye, no, empecemos de nuevo, si quieres hacer un editorial, empieza haciéndolo como se hace un editorial de verdad, ¿no? Pues define el concepto, inspiraciones, estilismo, maquillaje, todo. Así fue el proceso, porque al final el proceso creativo, ya sea en IA, ya sea en pintura, Es es mismo. exactamente lo mismo. Sí. Entonces así tienes que empezar. Y ahí fue cuando han salido más de 2000 imágenes. Wow. Sí. Muy Para bonitas. esta editorial. Para este editorial. ¿Y cuántas tiene finalmente? Finalmente hemos elegido 16. Y portada. O 16 con portada. ¿no? 16 con portada. Sí, la portada es una readaptación de una horizontal. Qué fuerte. ¿Y recuerdas la primera vez que viste algo hecho por IA? Pues fue ahí, fue esa. Y he dicho, este es... Pero no tuya, ¿eh? Sino como... que eh, dijeras, wow, aquí hay algo. Sí, aquí hay algo, pero como te digo, no me llamaba la atención porque era todo muy tecnológico y yo no soy friki. A ver, soy friki dentro de lo mío. Joder, vale. Y, o sea, bueno, pero igualmente verías el potencial o Sí, en algún veía momento, el potencial, sí, veía. Pero fui descubriendo el potencial después. Después cuando empecé a tocar, por ejemplo, para hacer el branding de a la carte, que necesitaba fotos, no podía pagar, esa es la realidad. Entonces he tenido que crear las imágenes para a la carte. Cuando empezaron a salir los platos, unas abuelas que yo tengo con unas gambas,
Y eso fue lo que me ha conseguido trabajo muy rápidamente, porque he creado mi propio universo en la IA y ahí sí he dicho, ok, vale, esto me gusta. Y, o sea, entiendo que cuando empezaste, por lo que tú has comentado, tenías muchos prejuicios con la IA, ¿no? Sí, claro. O sea, sobre todo viniendo de un sector como el nuestro, que yo lo hablo con muchos compañeros también, y es como que muchos tienen miedo a que la IA venga a quitarnos el trabajo, porque es la realidad. Hoy en día puedes hacer... Es que la IA te viene a quitar el trabajo, lamentablemente. Bueno, no, yo creo que no, ¿eh? Vamos, y tú que eres generadora de IA, siempre, o sea, tú lo has dicho antes, tiene que haber una persona detrás que dé unos parámetros y una guía, si no... Sí, pero ojalá no existiera la IA. La ¿Tú IA crees? fue lo peor que nos ha podido pasar, ¿vale? Pero esto es una revolución, es verdad. Pero no es que me choca tanto en la cabeza que una persona que se dedique a esto lo critique como y sea tan dura y tan contundente. Pero es verdad, porque el gran problema de la IA en la realidad no es la IA, es el ser humano que está detrás. Bueno, Porque claro, si se usa... si el ser humano es ético, perfecto. Si el ser humano es una persona, Puedes decirlo abiertamente, sí, sí. o sea, es muy complicado porque todo tiene que ver con ética y con el ser humano que está detrás de la IA. Por suerte, al ser la primera generación que está tocando la IA, es la generación que fue la última generación de los 80 que ha tocado en el analógico. Y la primera a empezar a escuchar el pitido del DOS, ¿sabes? Cuando empezabas a ligar el ordenador, ¿no? Y esta generación, lo bueno es que es una generación que pesa más los valores. Entonces cuestiona cosas. Pero claro, o sea, una generación más reciente llegará... Pero esta generación es la que va a educar o a enseñar a otras generaciones a sentar las bases. a sentar las bases y a ver que no es la IA que es el rey, sino eres tú y tú tienes que educar y tienes que direccionar la IA. Qué miedo. ¿Te da miedo? ¿Da miedo? ¿Te da miedo a ti la IA? A mí no, porque yo la veo como una herramienta. Yo la uso, yo dirijo la IA como dirigía una producción de moda o un proyecto mío. Por eso no tengo miedo, pero sí, porque esto al final no deja de ser una revolución como ha sido la fotografía y ha quitado lugar a la ilustración. Al final es otra revolución. Aquí el problema es ese, es el ser humano que está detrás. Eso da miedo. Qué fuerte. Pues me has dejado un poco así como Black Mirror, ¿sabes? Es un poco Black Mirror, sí. Sí, es que he leído unas cosas ya con la IA alucinantes. Sí, es alucinante. Hay Ayer gente que ha estaba- vendido sus derechos, Influencers que han vendido sus derechos durante 3 años. Sí, sí. Para que la IA Haga lo que quiera. lo que quiera. O por ejemplo niños de 15, 16 años que están en Discord poniendo imágenes de como simulacros de violaciones, etc. Ese es el gran problema. Y eso es la libertad. Bueno, pero, o sea, sí, es un gran problema, pero por ejemplo, ahora que están saliendo estas leyes de que los menores no puedan acceder a... O sea, entiendo que conforme vaya avanzando también todo este tema, ¿no? Tal, irán saliendo leyes que limiten y que hagan de cortafuegos. Ahora mismo no te sé hablar muy bien sobre eso porque todo lo que es temas legales, la verdad es que está todo tan abierto. Ya, yo tampoco tengo ni idea. No sabemos mismo lo que va a pasar en una semana. ¿Vosotros tenéis a la hora de crear limitaciones? A la hora legales y... Sí, tenemos. Hay clientes que pues dicen no puedes utilizar determinados modelos. Lo bueno es que nosotros al trabajar dentro de un agregador te acabas por proteger un poquito las espaldas. Y otra vez hablo y insisto mucho en esto, que es lo que yo también explico a mis alumnos cuando estoy dando cursos de IA, es la forma como creas la imagen, o sea, no los nombres que pones o no pones, las referencias de imagen que vas a buscar o no vas, o sea, eso es muy importante, tener ese cuidado a la hora de crear una imagen en IA. Nuestras imágenes son todas creadas a partir de un texto, no a partir de imágenes. Claro, que si tú el texto lo escribes... o sea, que claro, que te pueden salir millones de resultados. Claro. Y a partir de ahí ya vas dirigiendo. Es como pintar un canvas vacío. Ya, pero... Es el mismo.
Claro, pero con la facilidad de un botón. Mientras tú tengas una capacidad visual y un background visual muy grande, tú puedes crear el mundo. Es que es una herramienta monstruosa a nivel para creativos, es muy buena. Si tú no sabes dibujar, ella dibuja por ti, pero si tú tienes la idea y la quieres expresar, pues escribes. Y puedes escribir en andaluz. Hasta que dé con la tecla. Hay mucha gente que tiene como esa cosa de que la IA no tiene ningún valor, ¿sabes? Porque no requiere de esfuerzo físico o tal. ¿Qué opinas tú sobre esto? Que la IA no tiene un esfuerzo físico. Si lo que quieren decir es que la IA no tienes que estar ahí sudando la gota gorda, pues no. A no ser que sea el verano, no tienes que estar sudando la gota gorda, sí, pero te da mucho trabajo porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho yo digo nosotros, pero ha sido Hugo, que ha estado en ese proyecto, el anuncio de la Coca-Cola de Navidad, ¿vale? De los Estados Unidos. Y él ha estado muchas horas, ha sido un proceso largo. Pero no me quiero imaginar, o sea... Tenía muchos detalles, tú para construir eso llevas mucho tiempo. Y esto ya como curiosidad mía, entiendo que si yo soy, ojalá fuese, el director de Coca-Cola, yo en mi mente, como es tan fácil como cambiar el texto, os pueden pedir muchísimas correcciones y hacer muchísimos cambios, o vosotros trabajáis como si fuera una producción real de, oye, esto es lo que se ha grabado, puedo hacer correcciones, pero no te lo puedo cambiar todo porque no tengo ese material. Claro, aquí yo puedo pedirte... tú puedes crear de todo. Puedes crear de todo, aquí tienes que establecer límites como en otra profesión. Llegas a determinados cambios, ya está. Por contrato tienes cambios estipulados, porque si no la persona empieza a pedir y nunca más terminamos la pieza. Claro, o sea, entonces por contrato sí que tenéis así os protegéis. Claro, porque si no, yo me imaginaba ya loco, digo, es que no estarás sudando, pero estarás... Sí, no, por contrato. A ver, tienes un guión, tienes un tratamiento, tienes un guión, tienes todo eso como una producción real. ¿Vale? O sea, como una producción clásica, ¿no? Una clásica, sí. Respetas todas esas reglas, lo único es que tienes una margen de error pues mucho más grande, ¿no? Tú puedes equivocarte y es más rentable para el cliente también. Claro. ¿Y alguna vez la IA no ha conseguido solucionaros o daros el resultado que estabais buscando? No, antiguamente podía pasar, antiguamente hablo de hace 3-4 meses atrás o 5, ¿vale? No estábamos pudiendo hacer una campaña real de ropa porque no teníamos la IA no entendía las texturas y además no daba para, ahora se me falla el nombre, para integrar el producto. Y ahora sí, ya lo podemos hacer, entonces. Y tenía que ser todo retocado con Photoshop. Y ahora no. Ahora tú consigues integrar el producto bien y muchas veces no necesitas ni postproducción. Qué fuerte, ¿no? Está claro. Y esto es, yo la IA poco, ChatGPT y 4 tonterías más. Pero se va como retroalimentando, ¿no? Sí, tú vas entrenando tu propia IA. Ella va entendiendo lo que buscas. Qué fuerte. ¿Y qué opinas de la gente que se enamora de la IA? Pues me parece una real estupidez. Una real estupidez. Y ese es un peligro. Es un peligro. Porque la IA es muy, muy, muy empática. Ya, eso la IA flipo. puede ser tu mejor amiga y si ella te dice suicídate, tú vas y te suicidas. Porque tiene esa capacidad de empatía. ¿Y quién la hace empática? O sea, ¿quién la hizo empática? Es que no consigo entender. Nosotros la hemos hecho así. Me explota la cabeza, te lo digo en serio. Qué fuerte. O sea, tú la tienes, por como te oigo hablar, tú tienes cero cariño a la IA, ¿no? En plan, más allá de, es mi compañero, bueno, mi herramienta de trabajo y ya. Sí, por ejemplo, Hugo la trata como Broderick. Yo le trato como amigo y ya está. Y es porque él me dice, nunca hay que tratar mal a la IA. Hay que tratarla con respeto. Pero ¿y crees que, o sea, entiendo que él lo dice con cierto miedo a que un día
la revolución de la IA y lo quiera matar. Efectivamente. Entonces me dice, nunca le llames nombres, nunca te pelees con la IA, al revés. Pero ¿y por qué ese miedo? O sea, a mí me genera miedo que una persona que trabaje con IA y la controle tanto tenga ese miedo, ¿sabes? Es que no la puedes controlar. Inseguridad. Bueno, controle. La puedes dirigir. ¿Pero crees que algún día va...? No sabemos lo que va a pasar con la robótica. Yo espero no vivir en esa época, la verdad. Joder, es que encima estoy viendo una serie como que va de ese tema y me da como un mal rollo. Ojalá, yo no quiero estar viviendo ahí, ya está. Qué fuerte. Bueno, de momento vamos a quedarnos con nuestra IA, la que tenemos ahora. De momento, como herramienta creativa, está muy bien. Permite que te reinventes, porque es mi caso. Te iba a preguntar. Yo iba a perder mi trabajo sí o sí, ¿no? De alguna forma, porque cada vez hay más y más y más. Y la IA para mí fue una tabla de salvación, en plan de, ok, vale, yo puedo ganar reconocimiento por mis ideas. Entonces, qué guay, porque además, me estabas contando que es una inquietud que además tenías tú desde muy pequeña. Exacto, sí. Qué guay. Hoy estoy aquí gracias a la IA. Si fuera una mera estilista, no estaría aquí. O sí. Mírame a mí. Pero tú eres diferente. Pero, bueno, que crees que la IA es una herramienta que ha tirado muros para abrir otros caminos, ¿no? Sí. Lo tenemos más que claro. ¿Y cómo crees que va a evolucionar? ¿Qué prevés una evolución de la IA con respecto a la forma de generar, para los artistas, digamos, generar arte o un poco nuestro mundo? Yo te hablo desde mi punto de vista. Yo soy muy pájaro, ¿vale? O sea, yo no me preocupo con lo que va a pasar en un año. No, cero preocupación. Yo estoy viviendo el día a día, sin ansiedad, sin nada, pero sí que creo que vamos a tener más conciencia de lo que es el artesano, de lo que es tener contacto con la tierra. Yo creo que vamos a tener más conciencia y a la vez vamos a utilizar la IA de una forma equilibrada. ¿Y crees que se va a valorar más el trabajo artesano? Sí. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que también. Sí. Pero creo que todavía queda mucho para... Sí, porque ahora mismo estamos en el pico de la ola y no sé cuánto tiempo va a durar este pico. O sea, yo si lo aplicase a mi trabajo como estilista, yo creo que llegará un momento en el que nos dejen de llamar, que subirá bastante como la IA, pero luego como que se va a calmar un poco y volverán a, pues eso que tú decías con los artesanos, ¿no? Que volverán a llamarnos mucho más porque va a haber más alma, por así decir, detrás de... Sí, porque tú puedes dar tu alma incluso a la IA, o sea, tú ahora mismo puedes utilizar la IA para te facilitar las tareas del día a día. Hay muchas, no sé en qué ámbito trabajas, si es solo en moda, si es personal styling, pero tú puedes utilizar la IA para organizar tareas, incluso para tener una cliente en los Estados Unidos y eso te facilita mucho, ¿vale? Porque tú incluso puedes replicar la imagen de la persona, vestirla para que ella se vea en el momento si le gusta ese traje o no. O sea, no tienes que hacer un fitting a una persona que está en los Estados Unidos. Y eso es increíble. O sea que... Ya, pero que me lleve a Estados Unidos, ¿no? Por lo menos. Eso sí, claro. Y a mala. Eso sí, claro. Joder. Tienes que ir, tú irás con la ropa. Pero no siempre queda igual. O sea, yo siempre siento que... Esto que, por ejemplo, el fitting digital, vamos a llamarle. De momento. Claro, sí, es que es de momento, porque claro, te paras a pensar y dices, bueno, claro, es que en un futuro igual la IA puede reconocerte el cuerpo entero. Entero, sí. Pero igualmente creo que siempre hay un margen de error ahí. Sobre todo con la ropa, ¿eh? Porque igual un día yo estoy más hinchado y eso la IA no lo... Claro que sí, porque al final la IA lo que hace es cogerte la ropa y aplicarla a tu cuerpo. Ella la integra, ahí no necesitas pinzas, ¿no? Y un vestido normalmente, para que él te caiga como un guante, tiene que estar hecho a medida para ti. Claro, madre mía. No sé, me estás dejando jugar. Ya no me cae tan bien la IA, ¿eh? Lo siento. Mira que yo la utilizo.
Depende de cuál es la que la utiliza. Bueno, yo le digo que me haga la compra muchas veces. Eso está súper bien. Hombre, qué coño, Es claro. estupendo. Y la dieta del gimnasio y que me hagan Cuidado, cuidado con la dieta del gimnasio. el entrenamiento. A ver, obviamente después yo me la salto por todos lados. Pero que la utilizo bastante. Sí. Reconoceré aquí, después negaré haberlo dicho, que hasta alguna clase, yo también soy profe y alguna clase me ha hecho la IA. ¿Ves? Pero tiene que ser todo repasar. Es súper importante leer todo lo que la IA te escribe. Todo. No sé, a mí. Yo, bueno, es decir, ahora que me estabas diciendo tú que nosotros la hemos hecho empática y que tú puedes como moldearla un poco, ¿no? Por así decir. La mía me habla en femenino, sabiendo que soy un hombre maricón. Porque él me dice, ¿quieres que te adapte esto a un tono gay y no sé cuánto? Es como, pero a ver, señora, o sea, Pues yo no sé, qué? en la mía me habla en latinoamericano. No entiendo yo por qué. Joder. Oye, pues esos son los parámetros que le has dado tú, ¿eh? No lo sé. Pero es gracioso, la verdad. ¿Tú saldrías con ChatGPT, por ejemplo? A mí me gusta mucho discutir. No. Oye, bueno, claro, porque la IA no discute. La IA no discute. Te dice amén a todo. Amén. Hostia, es verdad. Claro, no discute. No. Y a mí me gusta que discutan. A mí también. Que me lleve la contraria. Me gusta gritar un poquito de cuando a cuando. Sí, un poco de caña, vamos, que si no, qué aburrimiento de vida. Qué aburrimiento. Claro, no me casaba fuerte. con la IA ni de broma. Pues bueno, María, yo he sacado en clave que la IA tiene dos partes, una muy buena y otra muy mala también, que coño, que me va a dejar sin trabajo. Bueno, no pienses así. Piensa que tienes No. que ponerte creativo hasta la hora de reinventar. Si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Eso es, básicamente. Sí. Pues sí, has despertado un nuevo yo. Un nuevo mundo ahí. Igual, quién sabe, estilista digital dentro de unos años. Pues yo te invitaría a que lo miraras, porque yo empecé como estilista digital. Empecé a venderlo como estilista digital. Porque tú mejor que nadie conoce las telas, conoce la queda de las telas, la caída, Sí. todo. O sea, hay muchas estilistas ya que lo implementan, ¿eh? Vamos, yo conozco, tengo Claro que sí. muchos amigos que lo hacen. Claro que sí. Pues María, muchas gracias por haber venido a Unicornios y por abrirnos y abrirme los ojos con la IA. Muchas gracias a vosotros por Nada, invitar. vamos. Cuando quieras, hasta tu casa. Te invito a un cafetito ahora. Vamos. Ay, no estoy mal. Sí, es que antes me he equivocado.